Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cómo hacer riquezas. Soy Pablo Antonio y pertenezco al equipo de IAPM. En este día os quiero hablar de una palabra que es la siguiente: magnetismo. Puede que no suene muy espiritual a lo que estamos hablando, pero me va a ayudar a poner el ejemplo que podamos entender el concepto de lo que quiero hablar. Antes de todo, voy a leer el texto que tenemos como base para esta serie. Está en Deuteronomio capítulo 8, verso 18. Dice lo siguiente: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Bien, ya hemos hablado de prácticamente casi todo el texto. Hemos hablado de que Él te da, hemos hablado del poder, hemos hablado de hacer las riquezas, y hoy vamos a hablar de confirmar su pacto. Es decir, la palabra confirmar, o la podemos traducir por evaluar. Recordad que hemos venido desarrollando a través de principios y especialmente de la cultura hebrea, cómo los padres van haciendo que la mentalidad del niño progrese para poder hacer riquezas, desde pequeñito hasta 30 años. En el último capítulo vimos la fiesta de presentación en sociedad del joven con 30 años, y a partir de ahí, ¿qué? Pues a partir de ahí entramos con esta idea de magnetismo. ¿Por qué? Porque hay que confirmar que precisamente ese joven que ha sido presentado en sociedad va a ser capaz de manejar los negocios de la familia, los negocios de los padres. De hecho, la palabra hijo tiene un significado en el hebreo, entre otras cosas, muy interesante, que es el siguiente: constructor de la casa del padre. De tal manera que un hijo, cuando es presentado en sociedad, como digo, a los 30 años, tiene ya la idea clara de que él va a estar o va a seguir construyendo la casa que sus padres han construido y que los padres de los padres construyeron anteriormente. De ahí que Jesucristo, en el ejemplo que también vimos el capítulo anterior, él se dedicó a la carpintería que su propio padre tenía, físicamente hablando, pero que él mismo ya dijo: me es necesario estar en los negocios de mi Padre, hablando de su Padre Celestial, porque la propia palabra hijo ya connota o lleva esa identificación. Ahora, para poder evaluar, para poder confirmar que este joven con 30 años está ya capacitado y está siguiendo los pasos adecuados para construir la casa del Padre, necesitamos establecer el objetivo. ¿Qué objetivo va a tener este joven para manejar esos negocios? Pues el objetivo es el que venimos desarrollando todo este tiempo, que es hacer riquezas. Y enfatizo esto porque a veces nos viene la idea de que con tener lo suficiente para vivir me conformo. Bien, esa idea no es del todo correcta. Hay, y lo voy a decir así, no quiero desarrollar este tema, pero simplemente puntualizar. Lo voy a decir de esta manera: hay cierto egoísmo en esa frase. ¿Por qué? Fácil. La idea bíblica y la idea práctica es la siguiente: es que yo debo desarrollar toda mi capacidad no solo para tener lo suficiente para vivir, sino para tener más que suficiente para poder ayudar a otros que no tienen nada. De tal manera que el joven entiende que va a manejar los negocios del padre o de los padres no para sobrevivir la familia, sino para hacer riquezas, que es lo que estamos hablando. Efesios 4:28, San Pablo da una idea acerca de esto. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Y dice por qué: a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Veis la idea nuevamente ahí? De hecho, hay una práctica empresarial, el otro día me hablaban acerca de esto, hebrea, que es muy interesante.
Por ejemplo, si un empresario de cualquier gremio se arruina, bien porque ha sido, o especialmente porque haya sido estafado, engañado, alguna de estas prácticas, se reúnen la mayoría o todos los empresarios que puedan de ese gremio junto con él para que les explique qué ha pasado, por qué ha sido. Y después de explicarles, deciden cada uno aportar cierta cantidad conforme a sus posibilidades para apoyar nuevamente a esta persona a reflotar el negocio y a estar pendientes de él para que no le vuelva a ocurrir. Y la otra cara de la moneda, deciden conjuntamente no hacer negocios con la persona que engañó a este empresario. Por eso digo que es interesante ver cómo funcionan estas prácticas, especialmente en el pueblo judío. Por supuesto que el plan hebreo establece lo siguiente, y es que cada etapa de la vida, cada día, cada semana, cada mes, cada año y cada actividad dentro de todo este tiempo en un judío está llena de significado. Es decir, el significado se lo otorgan las prácticas del judaísmo llamadas halajá, es decir, palabra hebrea que significa la manera. La manera como un hebreo judío maneja sus negocios, la manera como come, la manera como se levanta, la manera como educa a su familia, la manera como duerme, todo en general tiene significado en la vida de un hebreo. Nosotros debemos entender que Dios nos creó y nos diseñó para que pudiéramos ser productores, multiplicadores. Todo esto tiene que ver con la evaluación. Yo tengo que saber el objetivo. El objetivo con el que Dios me ha diseñado, nos ha diseñado a cada uno, es producir, no solamente sobrevivir. Es cierto que hay ciertas etapas en la vida que a veces podemos pasar que solamente sobrevivimos, pero el fin no es ese. El fin es producir, aumentar o lo que es igual, hacer riquezas. Una mentalidad espiritual produce espiritualmente. Y ahora voy al tema de la evaluación o el magnetismo. De tal manera que los padres, que no se quitan de en medio cuando ponen al joven en sociedad, con esa fiesta que hemos dicho de los 30 años, sino que siguen también actuando, están pendientes para evaluar cómo va transicionando este joven. ¿Y cuál es la medida? La medida es el magnetismo. Voy a decir una palabra más bíblica para que no a nadie se rasgue las vestiduras. El favor o la gracia que hay en él. Pero el magnetismo nos va a ayudar a entender, como digo, el concepto. Todos sabemos cómo funciona un imán. Y un imán atrae y repele, dependiendo si juntamos los dos polos iguales o polos distintos. Pues los padres van a estar pendientes de este joven a ver qué pasa. Recordamos que le han puesto el anillo, el sello, ya puede firmar, ya puede hacer negocios como si fuese el propio padre o madre de la familia, pero ahora van a estar viendo si este joven tiene suficiente favor, suficiente magnetismo, si usa bien el imán o usa polos iguales de tal manera que repele a los clientes que han estado toda la vida comprando en ese negocio, o si utiliza bien el imán para atraer no solo a los que ya estaban comprando, sino a otros que no estaban comprando. De tal manera que todos sabemos que a veces hemos dicho ciertas frases que indican lo siguiente, es que esta persona tiene algo especial para atraer, o al contrario, para repeler a la gente. ¿Recordáis que lo que vimos en la fiesta se trata de relaciones? Pues en este caso se trata de ver el favor. El favor es un canal, es un canal espiritual por el cual atraemos o repelemos ciertas cosas. Si voy a hacer riqueza en plan correcto espiritualmente, debo tener el favor de Dios para atraer todas aquellas cosas y todas aquellas personas que Dios ponga alrededor de mí. Esto lo hizo Jesucristo. Lucas capítulo 2, 52, la Escritura nos dice, y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios
y los hombres. No solo gracia para con Dios, pero también con los hombres. De tal manera que Jesucristo, y todos sabemos por la historia, Él atraía a las multitudes se pegaban a Él, tenía algo, tenía ese atractivo que sabía usar el magnetismo de manera correcta y pudo hacer riquezas. Recordemos que riqueza no solamente es dinero, como hemos dicho. Bien, el favor produce siempre resultados y resultados distintos. De tal manera que ahí vamos a poder ver la gracia de Dios sobre nuestras vidas es la que nos va a permitir hacer riquezas. Termino aquí. Muchas gracias por vuestra atención, que seáis muy bendecidos.